Hola, sean bienvenidos a un video más de su curso de teoría de la medida. En esta ocasión trabajaremos a la esperanza, la definiremos y antes de hacerlo definiremos otras propiedades que serán útiles para su definición. Empezaremos por situarnos en el espacio. Usaremos omega, un conjunto cualquiera. Usaremos a F como una sigma álgebra que le llamaremos el espacio de eventos. Y llamaremos a P la probabilidad, que será la medida, pero esta estará subordinada al 1. Recordemos que una probabilidad es como una medida, solamente que el codominio es del 0 al 1. ¿De acuerdo? Entonces empezaremos por definir qué es una variable aleatoria. Definición. Sea E sigma un espacio de medida, un espacio medible, ¿verdad? Un espacio medible. Y decimos que una función que tiene las siguientes características es x sigma de la omega a la e es variable aleatoria si x es medible. Entonces realmente una variable aleatoria es una función medible en un espacio de probabilidad, ¿verdad? Y pues es relativa a sigma y a f, ¿no? Y sigma. De acuerdo. X representará una cantidad desconocida que varía de acuerdo al resultado de un evento aleatorio. Eso quiere decir que la función ahora es, la variable aleatoria ahora va a ser una función, pero que no va a estar en abstracto, sino que se va a formar de acuerdo a un espacio de probabilidad, ¿no? Más o menos eso es lo que vamos a tratar de decir. Ok, es una cantidad desconocida. Ahora, para eso, ya que habíamos definido lo que es la variable aleatoria, vamos a hacer la siguiente definición. Vamos a tomar una variable aleatoria, sea x de omega a e, y vamos a definir una probabilidad que en realidad así como la llamamos tendríamos que demostrarla, pero ahorita se van a dar cuenta de a qué me refiero. Es una probabilidad y pues va a ir de sigma al 0 o 1, obviamente, dada por
Ok, entonces seguimos por esta parte y va a estar dada por la probabilidad de x, así, evaluando a b. Recordemos que b es un conjunto de sigma, y lo que va a hacer la probabilidad es simplemente mandarlo a su imagen inversa. Le vamos a calcular la imagen inversa de esta, ¿no? Acuérdense que la función probabilidad pertenecía al conjunto al conjunto f, ¿no? Al conjunto omega. Entonces ahora lo vamos a poner ahora lo vamos a poner en esa, y ya así ya tiene su probabilidad ahí mismo, ¿no? De ahora de en otros lados, bueno, algunos libros lo van a ver de esta forma: omega en omega, tal que x omega en b. Así lo van a ver en algunos lugares. Va que va. Y pues obviamente que la b está en E, ¿no? La b está en E. Le vamos a llamar a esta probabilidad de x, le llamamos se le llama distribución acumulada de la variable con respecto a la variable aleatoria, ¿no? Es lo que distribución es la ley o distribución de x, ¿no? Distribución acumulada. Y pues con ello podemos hacer vamos a probar o sea, con ello les digo, se puede demostrar que esto es bueno, y de hecho hay que hacerlo. Para que sea una definición, primero tenemos que ver que claramente esto es una medida de probabilidad, ¿no? La p de x. Pero pues ustedes ya probaron algo similar, ¿no? Probaron algo similar con las medidas con las medidas que se inducían por funciones medibles. Acuérdense que hacíamos lo de que m de f de e, hacíamos algo como esto, o hacíamos la integral de f en d mu de e, ¿no? Hacíamos algo como esto. Entonces se verá algo bastante similar a esto que les estoy contando, y pues va a quedar como ejercicio. Lo único es que les voy a pasar un tip, que recuerden que recuerden lo siguiente. Recuerden que, bueno, aquí primero pues vamos a poner qué es lo que vamos a demostrar, ¿no? Es una medida de probabilidad. Es una medida de probabilidad. Entonces lo que les pido que recuerden es primero, la primera cosa es que la imagen inversa del vacío es el conjunto vacío. Va que va, que el vacío va al vacío. De esta forma, si aquí colocan el vacío, este es el vacío, y pues la probabilidad del vacío es en esta, que si sabemos que es la probabilidad, que es una probabilidad, pues ya es el 0.
Y pues la imagen preserva uniones también, ¿no? Pues la imagen preserva uniones, ¿de acuerdo? Ahora, ahora vamos a ver que, por ejemplo, vamos a ver unas propiedades ahorita sobre esta probabilidad. Vamos a ver que pues la gente también por ejemplo, a la probabilidad de x, ¿ve? Así, esta función de probabilidad que hemos definido, que le llaman función de distribución, también, por ejemplo, la van a ver en algunos textos, ¿verdad? También se ve como, pues primero se ve como la probabilidad de x en b, o sea, de que la variable aleatoria pertenezca al conjunto, así también le llaman, y pues el que vimos hace ratito, ¿no? Que la probabilidad de la imagen inversa en b. Ok, entonces, entonces sí, lo que le digo, la probabilidad de que la variable aleatoria se encuentre en el conjunto B o que el número desconocido se encuentre en el conjunto B, ¿no? Le digo que la variable aleatoria lo que modela es un evento y queremos ver si este evento ocurre en ese conjunto. Eso es lo que estamos tratando de, de ver, ¿no? O sea, la verdad es a veces muy abstracto. Pero a veces es muy abstracto y hablar sobre de omegas y del espacio de eventos que es F, ¿no? Y todo eso. O sea, a veces precisamente esta notación evita eso, ¿no? Por eso se usa mucho en libros de probabilidad, se usa más en libros de probabilidad y todo eso, ¿no? Y también, por ejemplo, haremos uso de notaciones como de este tipo, ¿no? Notaciones. Haremos, por ejemplo, que la probabilidad de x sea igual a será básicamente lo mismo que la probabilidad de que, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra este evento? El evento son los omegas en omega, tal que x evaluado en omega es igual a. O sea, son todos los omegas que tal que su imagen va a dar a la, ¿no? Es lo que queremos decir con la x igual a, ¿no? Entonces, con esta misma teoría podemos ir a la probabilidad de que x sea menor o igual que a. ¿A quién sería igual? Siguiendo esta misma notación, pues son los omegas en omega, tales que x de omega es menor o igual que a. Ahora vamos a ir exactamente con la otra. La probabilidad de que x sea mayor o igual que a es igual a la probabilidad de que omega esté en omega, tal que la variable aleatoria evaluada en omega sea mayor o igual que a. Y así seguimos, ¿no? Entonces, si por ejemplo aquí quitamos la mayor igual y lo ponemos como mayor estricto, pues lo mismo, ¿no? Menor estricto, que se les ocurran que está entre A y B, o sea, así va a ser, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces las variables aleatorias vamos a categorizarlas entre continuas y discretas, y por ejemplo las continuas van a vivir en intervalos de R, ¿no? O vamos a tratar de evaluar su forma y cómo se comportan en los intervalos de R. Entonces, dado eso, tenemos lo siguiente. Tenemos que la probabilidad de que x es mayor o igual que a, que x es menor o igual que a y que x igual a a, ¿no? O sea, vamos a seguir con eso. Entonces, de manera similar, vamos a denotar, pues sí, a todos los conjuntos, por ejemplo, de este tipo de estilos, ¿no?
probabilidad de esto. Recordemos que, o sea, es igual que sea menor igual o sea menor estricto, ¿no? O sea, es lo mismo. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, pues también cuando seas mayor o igual que 1 y, o sea, estés entre dos conjuntos, ¿no? Entre el 0 infinito y el menos 1, menos infinito menos 1, pues también lo puedes juntar al mismo, ¿no? Con una coma. O sea, estarías diciendo que pues estás en ambos conjuntos, ¿no? O que estás en alguno de los dos. Entonces, con eso, seguido de eso, tenemos la siguiente definición. Sea E sigma, vamos a definir en estos casos, vamos a definir al E y al sigma como los reales y como sus borelianos. ¿A qué nos referimos con esto? A que vamos a reducirlo a algo más pequeño, ¿no? Vamos a reducirlo específicamente al espacio de las variables aleatorias cuyo codominio es los reales, ¿no? Y ahora supongamos que tenemos pues una variable aleatoria no negativa, ¿no? Y supongamos x una variable aleatoria no negativa. O pues sí, ¿no? O que es integrable, ¿no? Lo que sea. L omega f y p. Ahora vamos a definir a la siguiente propiedad que nos va a ser muy útil, porque va a ser como va a ser una fuente de medición de las variables aleatorias y nos va a decir su forma, su comportamiento, ¿no? Vamos a definir este operador. Y pues se le suele llamar esperanza. O sea, a este operador se le suele llamar la esperanza, ¿no? Y yo sé que a lo mejor muchos que vieron probabilidad antes habrán dicho, oye, a mí me definieron la esperanza muy, muy diferente, ¿no? Pues sí, pero es que realmente no les definieron la esperanza bien, sino que se las definieron un poco digerida para que no sé, para que en segundo, en primero no se espantaran de la definición formal de una esperanza. Pero sí, o sea, ya teniendo el armamento que tenemos de teoría de la medida, podemos definir una esperanza a partir de una medida de probabilidad, ¿no? Entonces, es la integral de la variable aleatoria en la medida de probabilidad, ¿no? Y si, por ejemplo, quisiéramos verla sobre un conjunto específico, pues ya eso, integraríamos sobre ese conjunto en específico, ¿no? Ahorita pues si no le ponemos sin más, pues es sobre toda omega, ¿no? Y ya con eso vamos a definir una regla o un teorema que nos va a servir mucho, tanto para iniciar su vida en el mundo estadístico como para hacer una especie de análisis más formal de la probabilidad. Definimos una variable aleatoria y h de E sigma a los borelianos.
una función medible. Una función medible. Ahora vamos a decir pues que se cumple lo siguiente. Se cumplen dos cosas. En primer lugar se cumple que h de x, o sea la composición de estas dos funciones, pertenece al conjunto de las que son integrables, ¿no? ¿Se acuerdan que este era el conjunto de las que son integrables y su integral es un número real, ¿no? O sea, no puede ser infinito. Pero esto pasa sí, solo si h pues ya estaba en el conjunto de las integrables, pero con la medida que van a probar ustedes que es medida, ¿no? Y luego b también se cumple si h es no negativa, o sea, es mayor o igual que 0. O cumple la a, o cumple inciso a, cumple el inciso a, cumple el inciso a, ¿qué se va a tener? Se tiene que no, pero aquí era de h de x, disculpen. O sea, la esperanza de h de x es la x grandota, no es una minúscula. Esta esperanza, este operador, es igual a la integral de h de y la función de probabilidad de x evaluada en dy. Eso quiere decir que, o sea, la definición de la esperanza de esta esperanza hubiera sido la composición de esta función, de la función x, de la función variable aleatoria y de la función medible h, estas evaluadas en en el diferencial, bueno, en la dp, ¿no? En la normal. O sea, iba a ser algo como esto, ¿no? Y para eso primero hay que hacer la composición de funciones entre estas dos, lo cual no siempre va a ser lo mejor. Entonces lo que te dice, pues no hagas eso. Simplemente agarras la función probabilidad que tiene que ver con x y y le haces la integral sobre h, ¿no? Sobre h, la h así tal cual, ¿no? Entonces, cambios de una integral, cambias de una integral que está sobre el espacio, sobre este espacio, a una que está en este espacio. Que a lo mejor, y que casi siempre, a lo mejor en abstracto no se ve tanto, pero a lo mejor casi siempre de hecho esta integral es un poco más sencilla, ¿no? En ese espacio la integral es un poco más sencilla. A esta ley, a este se le llama
Se le hace llamar ley de estadístico inconsciente. Cuando sepan estadística, sabrán a qué se refiere a qué se refiere con el estadístico inconsciente. Pero pues más o menos se ve, ¿no? Porque en el fondo cuando tú le metes una probabilidad, va a ser una probabilidad de estadística, y entonces aquí ya le vas a meter el estadístico, o sea, como que se esconde, ¿no? Como la variable aleatoria aquí se esconde, y pues eso va a ser un estadístico, ¿no? O sea, en algunos casos lo vamos a usar como un estadístico. Entonces, pues vamos a empezar a usarlo. Empezamos la demostración. Y vamos a llamar a H la característica de A, ¿no? Aquí no sé cómo hacerlo para que se diferencie un poco de cuando es X, pero vamos a hacerlo sobre la característica de A un conjunto en la sigma álgebra, ¿no? Notemos que vamos a notar lo siguiente. Vamos a notar que la característica de A evaluada en compuesta con como justamente como lo estábamos viendo, es en realidad esta. Es la característica de la imagen inversa de A evaluada en omega. Ok, entonces tenemos lo que sigue. Entonces, la esperanza de h de x, ¿a quién es igual? Es igual a la integral de la es la característica de A evaluada en x de omega, pero recordemos que esta, por lo que dijimos, por lo que notamos, es la integral de la característica de la imagen inversa de A evaluada en omega por la función de probabilidad, la función de probabilidad, y pues ya esta no es más que la característica no es más que la medida de un conjunto, ¿no? Que es la medida de probabilidad, pero con respecto a la probabilidad de la imagen inversa de A. Pero esto no es más que la definición de la probabilidad de A, ¿no? Entonces ya lo tenemos para una característica, ¿no? Ahora vamos a tomarlo para una simple, y pues rápidamente hacemos su canónica, ¿no? Y pues es sigma simple, ¿ok?
De lo anterior vamos a tener lo siguiente. De esto tenemos esto. Tenemos que la esperanza de S de X es igual a la esperanza de toda esta, de la, bueno, partida, ¿no? Por la canónica, la suma de los alfa i por las características de AI. Y pues esto es igual, ya siendo la integral, y saltándonos a ese pase de que la integral es lineal y saca también a los escalares, tendríamos esto, ¿no? Por la característica de AI. Y pues esto ya así evaluándola en X, ¿no? Evidentemente. Esto también era evaluándolo en X todo el tiempo. Y pues ya por lo visto, hace ratito, hace unos segundos, esta era la integral aquí ya de la característica de AI, pero evaluándola en dpx, ¿no? Porque es como si dijéramos de aquí, en esta parte de acá arriba, si dan cuenta, a ver, sí, acá donde estaba la esto, no sé si dan cuenta, pues que es la característica de A, evaluándola en la dpx, ¿no? Es esto, ¿no? Porque la medida de probabilidad de la medida del conjunto puede ser la integral de la característica del mismo conjunto, ¿no? Entonces, aquí ya nos ahorramos ese paso. Y pues ya dijimos, pues que es esto, ¿no? Es igual a esto. Entonces aquí es igual a 1 hasta acá. Acá están los alfa i. Y con esto tendríamos lo siguiente. Con esto, metiendo otra vez todo el conjunto metiendo otra vez todas las alfas, porque por la misma linealidad, tendríamos que es eso, S de P en X, ¿no? Y pues ahora ya solo falta para funciones medibles, para cualquier función medible no negativa, ¿no? Entonces tomamos h en las medibles de sigma. Entonces, pues por una proposición ya sabemos. Entonces, existe Sn que converge a h. Sn, pues una sesión de funciones simples, ¿no? Y pues y Sn pues es menor o igual que Sn más 1, ¿no? Eso por el teorema de convergencia, pues eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, por el teorema de convergencia monótona, que acuérdense que lo hemos estado denotado así, con esas iniciales, pues tenemos lo siguiente. Tenemos que la integral de h
de x en la función de p va a ser igual a la integral por el teorema de convergencia monótona. Por el teorema de convergencia monótona tendremos que el límite cuando n tiende a infinito de s de n evaluando a x. Aquí estamos aplicando ya el teorema de convergencia monótona, ¿no? Porque sabemos que este es igual y lo sacamos. Ese es igual al límite, la función h es igual al límite, y después sacamos el límite por el teorema de convergencia monótona. Pero aquí ya por lo que habíamos probado anteriormente, pues ya sabemos que esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de la integral de Sn en dpx. Y pues ya, ahora volvemos a meter el límite, ¿no? Volvemos a meter el límite. Otra vez usando el teorema de convergencia monótona. Y pues esto ya es la función h otra vez, ¿no? Entonces la h por la integral de dp en x. Y pues ya con eso hemos probado uno, ¿no? Por lo que se cumple 1. Y entonces ya con h podemos tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos que, pues, en valor absoluto, para una función cualquiera, pues se cumple eso, ¿no? De esto se sigue que, pues, pues ya se sigue la propiedad 1, ¿no? Entonces, pues ¿por qué? Porque si se cumple, como son iguales, pues si se cumple una, se cumple la otra, ¿no? Pues la integral del valor absoluto de h, evaluando la nx de p menor que infinito, es menor que esta. Si solo así, la integral del valor absoluto de h de px. Pues porque en realidad son la misma, ¿no? Entonces se cumple porque son las mismas. Además, si h está en las integrables,
tenemos que h, la integral de h en dp de x. Entonces lo podemos partir en las dos integrales. Y pues ya sabemos por la parte 1 pues que son iguales. Entonces son iguales a esto. A ver. dp. Ok, sabemos que son esos. Y pues esta es la integral de hx en dp. Y esto ya es el operador esperanza, ¿no? Es decir que la función es decir que la propiedad del estadístico inconsciente se cumple no solo para las no negativas, sino que se cumple para todas en general, ¿no? Como les comento, esta va a ser muy importante, un poco para sus cursos de prueba, lo ven muchísimo. Aquí también bueno, más que nada es como darle la herramienta, y sobre todo en estadística 2 a lo mejor, cuando ya se metan en modelos no paramétricos, van a ocupar muchísimo el estadístico inconsciente para salir y entrar y poder evaluar a los modelos no paramétricos, ¿no? Sales y entras de los modelos con esta ley de estadístico inconsciente, ¿no? Y pues eso sería todo por el